Bueno, miren. Entonces, continuamos con el tema de resolución de triángulos. De entrada, aquí debemos observar qué tipo de triángulo es este. ¿Es rectángulo u oblicuángulo? Oblicuángulo. Gracias. Sí, ¿por qué? Porque no vemos ningún simbolito de ángulo recto, que sería la esquinita cuadradita, ¿no? Entonces, de entrada es un triángulo, ¿qué? Oblicuángulo. Solución. Observamos que el triángulo es oblicuángulo. Aquí estoy justificando, ¿no? ¿Por qué? O sea, vemos que el triángulo es oblicuángulo, entonces, al saber que el triángulo es oblicuángulo, debemos de recordar qué herramientas podemos usar para resolver el triángulo. Podemos utilizar ley de los senos o ley de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Repito, al no ser triángulo rectángulo, ¿qué herramientas podemos utilizar? Ley de los senos o ley de la suma de los ¿qué? De los ángulos internos de un triángulo. Recuerden que la suma de todos los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces, tenemos que establecer y justificar que es un triángulo rectángulo para presentar las herramientas y justificar por qué vamos a usar las herramientas que vamos a emplear. Bueno, entonces vamos a presentar los datos que tenemos. A ver, alfa nos hace falta, ¿verdad? Ahora recuerden que van relacionados por parejas. El ángulo alfa va relacionado con su lado opuesto A. Aquí también nos hace falta el lado ¿qué? A. Ajá. Bueno, miren entonces, para el ángulo beta tenemos que es 40 grados y tenemos su opuesto, su alter ego, ¿no? Su complemento, ¿no? Que es el lado B, que es 5. Y nos hace falta el ángulo gamma, pero sí tenemos el lado que C. Miren, ¿cómo podemos ver que vamos a utilizar la ley de los senos? ¿Por qué? Porque tenemos una pareja, ¿eh? Tenemos una pareja ángulo y lado opuesto. Entonces, podemos relacionar esta pareja con esta. ¿Por qué? Tenemos ángulo lado y aquí solo tenemos ¿qué? Solo tenemos el lado. Entonces, vamos a ver que esto es que como un grupo de 4, ¿no? Tenemos el ángulo beta, su lado opuesto B. Desconocemos el ángulo gamma, pero tenemos el lado opuesto de gamma, que es la C minúscula. Entonces, de este grupo de 4 tenemos 3 datos conocidos. Solo nos hace falta ¿qué? Nos hace falta conocer el ángulo gamma. Entonces, vamos a plantear utilizando la ley de los senos. Planteando la ley de los senos para tenemos que la pareja es beta y gamma, ¿no? Beta y B. Y ángulo gamma y su opuesto C. ¿Qué dice la ley de los senos? Seno de beta sobre el lado B minúscula es igual a seno de gamma sobre el lado opuesto del ángulo gamma, que es C minúscula. Ahora vamos a proceder a sustituir los datos. Seno de tenemos 40 grados sobre el lado B, que mide 5, igual a seno del ángulo alfa, que es nuestro desconocido, nuestro anónimos,
entre el lado opuesto del ángulo gamma, que es ¿qué? Que es el lado C, que sí conocemos. Entonces, aquí planteamos ¿qué? Aquí planteamos para la ley de los senos. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Recuerden que para la ley de los senos van por parejas, ¿no? Aquí, ¿qué nos hace falta conocer qué? El ángulo gamma. Vamos a continuar en esta partecita de acá. Vamos a multiplicar así cruzado, ¿no? Y tenemos seno de 40 por 9. Esto va a quedar 9 por seno de 40 grados. ¿Y 5 por seno de qué? 5 por seno de gamma. Bueno, entonces, podemos voltear esta igualdad, ¿no? 5 seno de teta está del lado derecho, así que podemos invertir la igualdad. Entonces tenemos 5 seno de gamma es igual a seno de 40 grados. Nuestro objetivo es primero dejar que seno del ángulo gamma solito. Profe, ¿y el 9? Sí, gracias. Entonces tenemos seno de gamma es igual, voy a ponerlo adelante al 9. Entonces tenemos 9 por seno de 40. Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Y vamos a encontrar el valor numérico de seno de gamma. Entonces, vamos a irnos a la Casio. ¿Cuántos decimales escriben el resultado, profe? 4 mejor. Vamos a generalizar desde ahora que para todos sean 4 decimales. Ok. Vamos a generalizar que para todos sea 4 decimales. Esa es la regla, ¿eh? Para cualquier resultado decimal sean 4 cifras decimales, ¿eh? Para que todo sea más uniforme. Entonces nos vamos a la calculadora y tenemos que es 9. Acuérdense que tiene que estar en D de gris. 9 por 9 por fracción seno de 40, que entendemos que es degrees por la D de grados, sobre 5. Sobre 5. Tomen nota de eso, por favor. Ahorita regresamos a la pizarra. Entonces, 9 por seno de 40 entre 5 da 1.1570. Ahorita regresamos a la pizarra. Bueno, voy a volver y cerrar. Voy a cerrar y voy a regresar a Teams porque no veo la pizarra. Ahorita regreso. Bueno, aquí estamos de nuevo. Voy a compartir la pizarra.
Bueno, voy a volver y voy a cerrar y voy a volver a abrir la aplicación de la pizarra. No sé si sea esta la aplicación que me está fallando. Bueno, voy a cerrar y voy a volver a regresar a Teams. Permítanme. Bueno, ya se pudo. Entonces aquí tenemos que el seno del ángulo es, recordando lo que tenía la Casio, 1.1570. ¿Utilizando qué? Utilizando 4 decimales. Tomen nota, por favor. Ahorita vamos a terminar este problema. ¿El resultado del seno de gamma tiene algún valor o simplemente es 1.1570? A ver, tranquilos. Vamos a trabajar, ¿qué? Vamos a trabajar hasta allí. Lo que tenemos ahorita procede lo siguiente. Tranquilo. Tranquilo, Patricio. Ok, profe. ¿Puedo seguir en la próxima pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí es algo muy importante. Una nota, una observación muy primordial. Es importante recordar que el seno de cualquier ángulo está entre 1 negativo y 1 positivo, ¿no? ¿Cómo se escribe esto? Que el seno de cualquier ángulo, el valor más pequeño que puede tomar es 1 negativo y el valor más grande que puede tomar el seno de cualquier ángulo es 1 positivo. Entonces, con este dato que obtenemos, ¿no? Entonces nos dice seno del ángulo alfa, seno del ángulo alfa es igual a 1, 1.1570. Entonces, miren,
De la línea anterior que estamos recordando, es muy importante. Esto hay que encerrarlo. El seno de cualquier ángulo tiene que estar entre -1 y 1. ¿Y qué pasa con este seno de este ángulo? El seno del ángulo alfa está fuera de ¿qué? De esto, digamos como de este lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el seno de ángulo alfa? Es mayor que 1, ¿verdad? De las cuentas que nos está saliendo, que el seno del ángulo alfa es 1.1570. Pero de la teoría de geometría, bueno, de trigonometría, que ya tiene rato, pero pues se ve antes, en la prepa, el seno debe estar entre -1 y 1 positivo. Entonces, ¿qué es nuestra conclusión con esto? No existe ángulo, no existe ángulo alfa cuyo seno de alfa sea ¿cuánto? 1.1570. Si la información base del seno nos dice que el seno a fuercita está entre -1 y 1 positivo, ¿qué quiere decir? El seno no puede ser más chiquito que 1 negativo y no puede ser mayor que 1 positivo. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? No existe ángulo alfa cuyo seno de ese ángulo sea la cantidad, porque aquí es mayor que 1, ¿no? Entonces, la conclusión certera es, por lo tanto, este triángulo no tiene solución. Aquí nos detenemos. Entonces, planteando la ley de los senos, regreso a lo anterior. Planteando la ley de los senos para la pareja ángulo beta y lado B, seno de, bueno, ángulo gamma y lado C, despejamos, obtenemos el seno de gamma, que nos da este número 1.1570. Si recordamos de la teoría del seno, y bueno, en este caso del seno que se remonta ya un buen tiempo, sabemos que el valor del seno de cualquier ángulo, el que tú quieras, solo puede estar entre uno negativo y uno positivo. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos seno de alfa, este valor, pero esto nos mueve el piso. ¿Y cuál es nuestra conclusión? Porque esto pesa más que cualquier cosa que nosotros podamos conocer hasta ahorita del seno. El ángulo necesariamente, el seno de un ángulo está entre -1 y 1. Y la conclusión es, no existe ángulo alfa cuyo seno, el seno de ese ángulo sea este valor. Inclusive, pero esto es la justificación escrita, ¿eh? Si resultase un problema similar a este en el examen, donde no es posible que exista este ángulo porque no hay un ángulo que tenga este seno, ¿eh? No hay un ángulo que tenga este seno, ¿no? La justificación escrita es, no existe ángulo gamma cuyo seno sea igual a 1.15. Ahora, aquí el aviso es, el semáforo es, por lo tanto, este triángulo no tiene solución. Aquí nos detenemos, pero esto es la justificación del por qué nos detenemos. En cristiano y a la hora de dibujar quiere decir que este triángulo no se puede dibujar, ¿eh? Que este triángulo con estos datos no se puede dibujar. Eso ya en el terreno de querer representarlo. Pero la conclusión escrita es,
no existe, bueno, la alerta, digamos, la alerta. No existe ángulo gamma cuyo seno sea esto. Entonces, paramos y decimos, por lo tanto, este triángulo no tiene solución. Aquí nos detenemos. Eso fue todo de este problema. Repito, la justificación escrita es esta. Y esto es el antecedente de todo. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo tiene que estar entre -1 y 1. Y aquí tenemos un ángulo que dice que su seno es 1.15. Entonces, chispas, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, no hay un ángulo que tenga este seno. Entonces, la alerta es, no existe ángulo gamma cuyo seno sea ese valor, 1.1570. Profe, Por ¿puede lo regresar a tanto, la página anterior? Por favor. ahorita. Entonces, como no hay un ángulo gamma que tenga ese valor de seno, este triángulo, ¿qué? Este triángulo no tiene solución. Pero ahí está la justificación. Entonces, si en el examen le saliera, permítame, voy a conectar la compu. Entonces, disculpen que sea reiterativo, pero este va a ser el parcial de la justificación y el por qué. ¿Por qué decido esto? ¿O por qué me paro hasta aquí? Entonces, para que los reactivos del problema o, bueno, del examen estén completos y valgan 100 como tal, no nada más me voy a basar en lo escrito, sino que ustedes tendrán que decirme el por qué, la razón de todo procedimiento o de toda conclusión. Lo voy a cuestionar en el examen. Entonces, argumentos que podrían ser, por ejemplo, es que así lo conozco, es que así lo imagino, es que así lo concluyo, van a tener que reforzarse con el por qué, la razón detrás de todo. Entonces, este va a ser el parcial del por qué, por eso estoy haciendo énfasis en justificar todo. Estoy haciendo énfasis en justificar todo. ¿Preguntas hasta acá? Profe, entonces, no importa qué tipo de triángulo sea, siempre el seno nunca tiene que pasar de 1, ¿verdad? Iris, no puede ser menor que 1 negativo y no puede ser mayor que 1 positivo. Ujú. Por eso la desigualdad, ¿eh? Para cualquier triángulo, el seno no puede ser más chiquito que 1 negativo y no puede ser mayor que 1 positivo. Para cualquier triángulo. Profe, Dime, Gustavo. profe, Sí, entonces puede ser 0. el seno de un ángulo puede ser 0. Gustavo, pero o sea, digamos que yo te diga que que aparezca en estos problemas que el seno de un ángulo sea 0, en estos problemas no creo que aparezca. En estos problemitas de triángulos, sea rectángulos u oblicuángulos, no aparecerá un resultado que el seno de un ángulo cualquiera sea 0. No tendría aplicación aquí, no tendría sentido. Pero ya en otros terrenos más generales, sí hay ángulos cuyo seno vale 0, Gustavo. Pero en estos terrenos no aparecerá que el seno, en estos terrenos de triángulos, rectángulos y oblicuángulos no aparecerá que el seno de un ángulo determinado sea 0. En estas aplicaciones no tendría sentido que el seno de un ángulo valga 0. Pero ya en otros terrenos sí, Gustavo, ¿sí me entiendes? Sí, profe. Sí. Bueno, tomen nota por favor y vamos a comenzar.
Vamos a ver otra herramienta de resolver triángulos oblicuángulos, que es la ley de los cosenos. La ley de los cosenos. De hecho, ya la presentamos en clases anteriores. ¿Preguntas? Entonces, todo lo que se escriba en el examen, todo paso, todo procedimiento, todo resultado deberán decirme, ¿y por qué? Como el niño chiquito, ¿y por qué? ¿Y la razón? ¿Y por qué? Entonces, en el examen sí me reservo el derecho de cuestionar el por qué llegan a determinado resultado, utilizando qué función, utilizando qué herramienta. Este va a ser el parcial del por qué. Parte de crecer es que seamos un poquito más analíticos y si tomamos decisiones, sea en una materia o sea en la vida en general, es tener fundamento, tener información que respalde la decisión que vamos a tomar o la jugada que vamos a tomar o que vamos a hacer. Entonces, esta materia no es la excepción. Hay que justificar todo y decir, es por esto, a razón de esto. Entonces, así va a ser este parcial. Y a la hora de pedir justificación de cualquier resultado, procedimiento o número en el examen, si no veo la consistencia y la seguridad conveniente, o sea, si yo veo que a la hora de checar el examen con ustedes no veo contundencia de parte de la persona a la que yo esté cuestionando, aunque el resultado numérico esté bien y escrito, no le voy a valer el reactivo al 100%. Lo estoy comentando de manera previa. Que en el examen esté algo escrito así, limpio, bonito, contundente, bien, pero si la persona no me justifica plenamente lo que está escrito, aunque yo lo vea con su letra, no le va a valer el reactivo al 100%. Lo estoy Profe, informando de una vez. Mande, Patricio, ¿qué día tenemos el examen? el miércoles. Ok, gracias. Bueno, ¿puedo seguir con el próximo ejemplo? ¿Podemos continuar con el próximo ejemplo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora una aplicación de la ley de los senos. Lee los cosenos. Ahorita recorto la imagen y la compartimos. Ya es otro ejemplo.
Entonces tenemos este triangulito. Entonces vamos a ponerle título. Ley de los cosenos. Entonces la instrucción sería resolver el siguiente triángulo. Tomen nota, por favor, y ahorita comenzamos. ¿Ya puedo empezar a resolver? ¿Ya podemos empezar a resolver? Ya, profe. Bueno, entonces, ¿qué podemos observar? ¿Este triángulo es rectángulo u oblicuángulo? ¿Este triángulo es rectángulo u oblicuángulo? Oblicuángulo. ¿Por qué sería oblicuángulo? Porque no tiene ángulo recto. Así es, esa es la justificación. No vemos un ángulo recto o un simbolito de ángulo recto, ¿no? Entonces vamos a empezar con el proceso, ¿qué? Con el proceso de solución. Solución. Observamos que el triángulo es oblicuángulo. Dicho de otra manera, no tiene ángulo recto. Acuérdense que el ángulo recto es el de 90 grados. Entonces, recopilando datos, bueno, tenemos para este triángulo acuérdense que tenemos que presentar las parejitas, ¿no? Entonces el ángulo alfa lo desconocemos. ¿Quién es la pareja del ángulo alfa? ¿Y qué valor tiene? ¿Qué etiqueta tiene la pareja del ángulo alfa y cuánto vale? 12. Ajá, pero ¿qué valor iris? ¿Qué símbolo? ¿Qué símbolo le corresponde o qué letra le corresponde a ese 12 iris?
La A. Así es, Iris, gracias. La A igual a 12. Ahora, ¿quién sería el ángulo beta? Alguien que me diga, por favor. ¿Quién sería el ángulo beta y si conocemos su valor? 26. Sí, porque está enfrente de qué? Del lado B. Gracias, Jonathan. Ahora, aquí el incógnito de esta pareja es ¿qué? El lado B minúscula. Ahora, gamma. Gamma, ¿lo desconocemos o conocemos su valor? Lo desconocemos, ¿no? ¿Quién conocemos? Conocemos la pareja de gamma. ¿Cuál es el símbolo para la pareja de gamma del lado? Es C minúscula, que ¿cuánto vale? 10. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos A, tenemos C y tenemos el ángulo que beta. Entonces conocemos lado A, lado C y ¿qué? Y ángulo gamma, beta. Si nosotros regresamos a la tablita de la ley de los senos, ahorita lo vuelvo a poner. Voy a poner aquí la tablita de la ley de los senos, cosenos. Ahorita pego la imagen de la ley de los senos. Bueno, miren, entonces ahí tenemos el cuadrito de la ley de los cosenos. Miren, para utilizar la ley de los senos, vamos a fijarnos en cada línea, ¿no? Miren, entonces, ¿para qué? Para cada triángulo, para todo triángulo tenemos una línea de la ley de los ¿qué? De la ley de los cosenos. Nosotros tenemos que ver qué ingredientes tenemos. Tenemos A, C y beta. Así por observación, la ley de los senos, perdón, la ley de los cosenos, aquí tenemos, ¿no? A cuadrada, B cuadrada y C cuadrada. Entonces, gracias a la ley de los cosenos podemos calcular cuánto vale cada uno de los lados, repito. Gracias a la ley de los cosenos podemos calcular si tenemos los elementos del lado derecho en cada fórmula, repito. Si tenemos los elementos derechos si tenemos los elementos del lado derecho de cada fórmula, podemos encontrar que los lados a cuadrada, b cuadrada y c cuadrada. Por ejemplo, para encontrar el lado a cuadrada, ¿qué necesitamos? Necesitamos b, necesitaríamos c y el ángulo gamma. Ahora, tenemos lado A, lado C y lado beta, y ángulo beta. Díganme, por favor, con estos elementos que tenemos, lado A, lado C y ángulo beta, ¿qué línea de la ley de los cosenos podemos usar? La segunda. primera. Así es, la segunda. ¿Por qué? Porque tenemos A,
el lado A, tenemos el lado C y tenemos que el ángulo beta. ¿Quién podemos encontrar? ¿El lado qué? El lado B minúsculo. ¿Sí se entendió esa parte? Repito. Sí, Observamos la ley de los cosenos. Vemos qué ingredientes tenemos. Tenemos lado A, lado C y ángulo beta. Checamos del lado derecho de cada fórmula. Ah, tengo lado A, lado C y ángulo beta. ¿Qué lado podemos encontrar? Lado B. Aquí es por observación. Entonces, observamos con los elementos con los elementos conocidos ¿Cuáles son los elementos conocidos? Lado A, C y beta. Podemos usar la fórmula 2, o vamos a poner el subcaso 2, el caso 2. El caso 2 de la ley de los cosenos. Entonces, ¿cuál es el caso 2? B cuadrada, lo voy a escribir con otro color. Menos 2 por A por C coseno de beta, ¿no? Porque tenemos que conocemos A. Entonces aquí conocemos A, C y el ángulo beta. ¿Qué nos hace falta? El lado B. Entonces, lado A, B, A, lado AC y ángulo beta son conocidos. ¿Qué nos hace falta? El lado B. Por eso utilizamos la segunda línea de la ley o el segundo caso de la ley de los cosenos. ¿Preguntas? No, bro. Tomen nota hasta allí y ahorita vamos a sustituir los valores y encontrar el valor de ¿qué? El valor de B. Este simbolito es ángulo beta, ¿eh? Ángulo beta.
¿Podemos sustituir los valores? ¿Podemos ya comenzar? Bueno. Ya, profe. Mire, entonces vamos a sustituir los valores que ya conocemos y tenemos. B cuadrada es lo que queremos. ¿Cuánto vale A? Entonces aquí es 12 al cuadrado porque el valor de A es 12. Más el valor de C, que es ¿cuánto? 10 al cuadrado. Aquí es el valor de C al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de A, que ¿cuánto vale? A vale 12. Por la multiplicación de C, que ¿cuánto vale? C vale 10. Por coseno del ángulo beta. ¿Que vale qué? 26 grados. Bueno, entonces, vamos a hacer todo este relajo en la calculadora Casio. A al cuadrado, 2 al cuadrado, más C al cuadrado menos 2 por 12 por A por el coseno de 26 grados. Recuerden que la calculadora tiene que estar, ¿qué? En D de degrees. Bueno, vamos a la Casio, vamos a ingresar esto, ¿no? Estamos calculando cuál sería el valor de B cuadrada, ¿no? Entonces nos vamos a la Casio. Y sustituimos los valores. Tenemos 12 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 por 12 por 10 por coseno. Recuerden que tiene que estar en D de grados, degrees. Coseno del ángulo, que es que 26 grados. Entonces, A cuadrada más C cuadrada menos 2 paréntesis, que es multiplicación, A por 12. 12 por 10, perdón. Por coseno de 26 grados. Entonces, eso va a hacer que B cuadrada, lo que tenemos que, el símbolo que tenemos del lado izquierdo. Entonces tenemos B cuadrada. Por favor, replíquenos todo en su calculadora. Bueno, entonces, ya que ingresamos en la Casio esta línea y estas operaciones, le damos igual. ¿Y cuál es el valor de B cuadrada con 4 decimales? 28. Ahorita regresamos a la pizarra. Con 4 decimales, 28.2894. B cuadrada es todo esto, lo que está del lado derecho es toda la línea que estaba en la Casio, y tenemos que B cuadrada es que 28.2894.
Entonces, teniendo b cuadrada, si nosotros aplicamos raíz, porque nosotros queremos la b sin el cuadrado, entonces raíz de b cuadrada y aplicando la raíz cuadrada del otro lado, porque así es, así anulamos la raíz cuadrada del cuadrado de b, aplicando la raíz en ambos lados, se cancela y queda b es igual a ¿cuánto? A raíz, esta es la parte numérica, 28.2894. Entonces, calculamos la raíz de 28.2894. Ahorita regreso a la casa, no voy a colocar esa operación porque pues ya es muy directa. Entonces tenemos raíz de, con 4 decimales, 28.2894. Y es que aproximadamente, porque la raíz no da exacta, vamos a poner aproximadamente, porque no nos da un número entero. Entonces vamos a colocar el símbolo de aproximadamente. Tenemos que es 5.3187. Así sin unidades, ¿no? En este caso, las medidas de los lados no tienen unidades. Entonces, ese sería el valor de ¿qué? El valor de B. Entonces, aquí ya llenamos otro espacio, ¿no? Ya tenemos otra parte del rompecabezas, ¿no? Ya tenemos ¿qué? Ya tenemos B. Antes no teníamos B. Ahora sí ahora lo conocemos, ¿no? B aproximadamente 5.3187. Entonces tenemos que ya tenemos los tres lados. Entonces aquí ya avanzamos un poquito más porque tenemos los tres lados. A ver, miren. Aprovechando el hecho que tenemos ya los tres lados. Aprovechando el hecho de que tenemos los tres lados. Aprovechando que ya tenemos los tres lados. Vamos a utilizar la ley de los cosenos para encontrar un ángulo. Repito. Vamos a aprovechar el hecho de que ya tenemos los tres lados. ¿Para qué? Para encontrar un ángulo, utilizando la ley de los cosenos, porque ya tenemos los tres lados. A ver, alguien que me diga, ¿qué línea de la ley de los cosenos vamos a utilizar? Dado que ya tenemos la medida de los tres lados, ¿y qué ángulo podemos encontrar con esa línea? Dado que ya conocemos los tres lados. El seno. ¿Mande? El seno. Repito, que estamos utilizando la ley de los cosenos. No vamos a salirnos sigamos en el marco de la ley de los cosenos. Ahorita me cuestionas sobre lo que dijiste, Patricio. Me mandas por Teams. Ahora, repito, ya conocemos los tres lados, A, B y C. ¿Qué línea de la ley de los cosenos podemos encontrar para encontrar el coseno de un ángulo? Dado que tenemos los tres lados, ¿qué línea de la ley de los cosenos podemos utilizar para encontrar el coseno de un ángulo? La primera. Así es, Mariana, gracias. La primera. ¿Por qué? Porque tenemos A, B, C. Entonces aquí tenemos A, B y C.
¿qué podemos encontrar? Coseno del ¿qué? Coseno del ángulo alfa, ¿no? Aprovechando que tenemos esos tres lados, A, B y C, podemos encontrar el coseno del ángulo alfa. Y teniendo el coseno del ángulo alfa, pues ya rapidito tenemos el ángulo ¿qué? El ángulo alfa. Todo lo estamos haciendo en el marco de la ley de los cosenos, ¿eh? Quizá haya otros procedimientos, ajá, pero aquí es ahorita, y si utilizan otros procedimientos me los tendrán que justificar. Entonces, aquí estamos en el marco, solo utilizando ¿qué? Utilizando la ley de los cosenos. Entonces, ¿me puedo ir a otra pizarra? ¿Me puedo ir a otra pizarra? Sí, profe. Bueno. Entonces, tenemos observando, bueno, teniendo los valores de A, B, C, podemos usar miren, entonces ya a estas alturas del partido tenemos A lo conocemos, B lo conocemos. Aquí, ¿quién es el perdido? El ángulo alfa, ¿no? Pero de esta fórmula, bueno, de hecho, de esta fórmula podemos sustituir los valores, ¿no? Y nuestro propósito va a ser despejar ¿qué? Coseno de alfa. Propósito. Despejar coseno de alfa. Entonces, ¿cuánto vale A? Sabemos que A vale 12, C vale 10. Entonces aquí es 12 al cuadrado igual a 10 al cuadrado. Y el B es que B vale 5 punto y algo, que es 5.3187. Entonces aquí es 5.31. $5.3187 al cuadrado más el valor de C, que es 10. Menos 2 veces la multiplicación de ¿qué? El valor de B, que es 5.3187 por 10 por el coseno del ángulo, y nuestro objetivo es encontrar ¿qué? Ese coseno, ¿no? Entonces, haciendo estas operaciones, 12 al cuadrado queda ¿qué? 144. Vamos a hacer la suma de estas cantidades, pero en la suma de estos cuadrados. Entonces nos vamos a la Casio. Repito, nos vamos a la Casio. Entonces tenemos la suma de los cuadrados, que es 5.3187 al cuadrado más
10 al cuadrado. ¿Cuánto da esa suma de esos dos cuadrados, esos números al cuadrado? 128.2885. Entonces regresamos a la pizarra y colocamos Disculpen, fue error mío. Entonces regresamos a la pizarra. Y la suma de esas dos cantidades al cuadrado es 128.2885. Entonces, 100. Disculpen, hubo un detalle con mi red. Regresamos a... Bueno, ahora sí regresamos. Regresamos a la pizarra. Tenemos 128.8885. La suma de esas dos cantidades al cuadrado menos y vamos a multiplicar. Profe, Mande. no se ve la pizarra. No se ve la pizarra. Creo que es mi red, pues esperemos. ¿Ya se ve? No. ¿Lo ve alguien o no lo ve ninguno? ¿Ninguno ve la pizarra? No, profe. No, profe. No. Bueno, la vuelvo a compartir. Bueno, no puedo ver la pizarra. Cierro y vuelvo a regresar a Teams. Vuelvo a compartir. Bueno, vuelvo a salir y voy a cerrar la aplicación de la pizarra. Bueno, voy a intentar compartir la aplicación de la pizarra. Díganme por favor si ya la ven. Ya, profe. Gracias, bueno. Entonces vamos a hacer esta multiplicación de 2 por 5.3187 por 10.
Lo voy a hacer con la Casio ya directo, sin poner la Casio, porque pues es una multiplicación. Tenemos 2 por 5.31, 17.10 y da, bueno, aquí solo dio 3 decimales, pero ya eso depende de la naturaleza de la multiplicación. 106.374, 106.374. Entonces todo esto, el signo menos lo dejamos, queda que 106.374. Puntito coseno del ángulo alfa. Tomen nota hasta allí, por favor. Y me dicen si hay dudas. Entonces, bueno, mejor vamos a seguir para terminarlo, ¿no? Reflejamos, ¿no? Lo que está del lado derecho lo vamos a acomodar del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque nosotros acostumbramos a que los datos o las variables que queremos conocer, la información que queremos conocer, la ponemos del lado izquierdo y ponemos 128.8885 menos 106.374 por coseno de alfa igual a ¿cuánto? Al 144. Entonces, esto que está sumando va a pasar del otro lado restando, ¿no? Entonces, menos 106.374 coseno de alfa igual a 144. Esto que está positivo pasa que negativo, ¿no? Entonces tenemos menos 106.374 coseno de alfa. Hacemos esta resta. La voy a hacer en la Casio. Tenemos 144 menos 128.8885. Hacemos la resta y queda que 15.11, 15.1115. ¿Esto qué es? 15.1115, ¿no? Ahora nosotros queremos coseno, ¿qué? Coseno de alfa solito, ¿no? Entonces tenemos 15. Todo esto que está multiplicando pasa. Profe, Sí. el 128 le puso 88 y es 28 al principio, ¿no? A ver. ¿Acá, Gustavo? Sí, el 128, antes de las flechitas, sí ve que el 128.8885 es esta cantidad, lo reflejé, Gustavo. Ah, ok. Ah, no. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces esta cantidad que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces 15.1115 entre menos 106.374. Entonces tenemos coseno de alfa. Entonces vamos a hacer la división. Entonces voy a hacer la división con la Casio. Operación sencilla, así que no la voy a colocar en la Casio. Tenemos 15.1115 entre menos 106.374. Entonces el coseno da menos con 4 decimales. Menos 0.1420. Aquí nota. El coseno
está entre -1 y 1, ¿eh? Dime, Gustavo. Es que el cuadrado de 5.3187 a mí me da 185. Gustavo, pero es que aquí hice la suma. 5.3187 más 10 al cuadrado. Es la suma de estas No, dos el cantidades. cuadrado de 3187. O sea que esto te da 131.87. Esto. 128.85. Pues varía poquito, Gustavo, pero pues desde el principio hemos usado los 4 decimales. La variación es mínima, Gustavo. Pero yo creo que puede ser que utilizaste menos decimales en una operación anterior y por eso se ve ese cambio, Gustavo. No, profe, a mí también me dio así, 128.2885. 128.28. Bueno, entonces lo corregimos. Estoy haciendo las restas otra vez. Da 15.715. Profe, a mí sí me dio así como lo tenía usted. No hay problema, ¿no? Pero entonces, para evitar esta discrepancia, siempre manejemos 4 decimales, ¿eh? Bueno, entonces hacemos esta división ya corregida, 17.7115 menos, bueno, 15.7115 entre menos 106.374 da menos 44.77. Entonces, ya que tenemos ese resultado que espero que coincida con el de la mayoría, nota, el coseno está entre -1 y 1, ¿eh? O sea, el coseno solo toma valores entre -1 y 1 positivo, como el coseno, ¿no? Entonces, un coseno más chiquito que uno negativo no es posible, y un coseno más grande que uno positivo no existe. Entonces, aquí sí podemos conocer quién es el ángulo ¿qué? Podemos conocer quién es el ángulo alfa, ¿no? Entonces, con el coseno de alfa podemos encontrar ángulo ¿qué? Ángulo alfa. Bueno, entonces tenemos coseno de alfa igual a menos 0.1477. ¿Cuál es la operación inversa a coseno? Arcoseno. Arco coseno. Arco. Arco coseno. Entonces,
tenemos coseno de alfa es igual a menos 0.1477. Entonces vamos a aplicar ¿qué? Vamos a aplicar el arco coseno en ambos lados. Arco coseno. Arco coseno. Aquí arco con coseno se anula y solo queda ¿qué? Solo queda teta, que es nuestro objetivo. Y ahora, ¿cómo ingresamos esto en la Casio? La Casio no entiende el arco coseno, sino es... Ahorita nos vamos a la Casio. Para la Casio, arco coseno es coseno inverso. Entonces, ahorita nos vamos a la Casio. Entonces tenemos shift coseno. Eso de coseno inverso es lo mismo que arco coseno. Entonces tenemos coseno inverso de la cantidad, ¿no? Que es menos 0.1477. Repito, ya tenemos el coseno, podemos encontrar el ángulo. Entonces es shift coseno. Este coseno inverso es lo mismo que el arco coseno. Diferentes símbolos, pero es la misma operación. Entonces tenemos menos 0.1477. Y tenemos el valor de ese ángulo. Por favor, tomen nota de eso. Ese es el valor ese es el valor del ángulo. Ahorita regreso. Entonces, ese sería el valor aproximado del ¿qué? Del ángulo alfa, ¿no? Con 4 decimales, 98.4936. El valor aproximado del ángulo alfa, ¿no? Entonces tenemos 98 punto 98.4936 grados. Entonces ya tenemos que regreso a la pizarra. Regresamos a la pizarra. Y ya tenemos el valor aproximado del ángulo que del ángulo alfa. Entonces, fíjense, ya tenemos los tres lados. Ahora tenemos dos ángulos. ¿Cuál sería la forma más rápida para encontrar qué ángulo nos hace falta? Nos hace falta el ángulo ¿qué? El ángulo gamma. Bueno, regreso a la pizarra. Profe, pero no se le ponía el botón en la calculadora para que nos diera en grados. Es que ya es directo en grados. Ah, ok. O sea, tiene que estar la D de degrees para que o sea, el que no aparezca la bolita de grados, ella procesa y te asegura que está en grados, porque la D de degrees. Ah, ok, profe. Bueno, entonces tenemos alfa, ese valor aproximado, ¿no? 98.4936. Es 49, ¿eh? Disculpas por mi 4. Bueno, ya tenemos que tenemos los dos ángulos, alfa y beta. Nos hace falta ¿qué ángulo? Gamma. Alguien que sugiera o aporte una idea de la manera más rápida de encontrar el tercer ángulo llamado gamma. Que levante la manito.
alguien que sugiera o aporte una manera rápida de encontrar el ángulo gamma, que es el que nos falta, dado que ya tenemos los otros dos ángulos. Sería restárselos nada más a 180, ¿no? Así es, Daniel. Bueno, la forma técnica, así con un poquito de rollo, sería utilizar que la propiedad o la ley de la suma de los ángulos internos de un triángulo. O sea, con todo el discurso completo. Esa sería la justificación, ¿no? Recuerden que, bueno, vamos a la última parte del... Bueno, tomen nota, por favor. La justificación sería la ley de la suma de los ángulos internos de todo triángulo. Dicho de manera breve, así sería, Daniel, pero pues en el examen tiene que constar la justificación. Profe, Dime. ¿podría regresar a la anterior página también, por favor? Ahí está. Eso, profe. Bueno, tomen nota de esto, de cómo encontrar el ángulo alfa.
Bueno, ya que tenemos el ángulo de el alfa, entonces ya tenemos la propiedad de la suma de los ángulos internos. Bueno, entonces tenemos alfa y beta, ¿no? Entonces tenemos que es por la ley de la suma de los ángulos internos de cada triángulo tenemos alfa más beta más gamma igual a ¿cuánto? A 180, ¿no? Pero el valor de alfa ya lo conocemos. El valor de alfa es que alfa vale 98.4936. 98.4936 grados. Beta creo que vale, regresamos para conocer el valor de beta, para identificar el valor de beta que es. El valor de beta es 26 grados. Más gamma es igual a que a 180. Sumamos esto. Sumamos estas dos cantidades, lo hacemos en la Casio. Bueno, de manera rápida da que 124 sumando estos dos ángulos, 124.4936 grados, más gamma igual a 180. Entonces, esto que está sumando pasa del otro lado restando. 180 menos 124.4936 grados. Nos vamos a la Casio haciendo la resta. Ahorita es una resta rápida, por eso ya no lo pongo en la Casio. Y automáticamente va a ser en grados porque las dos cantidades están en grados, bolita de grados. 124.4936. Entonces nos da que el ángulo gamma tenemos que nos da 55.5064. 55.5064. Entonces, vamos a presentar los resultados, ¿no? Concluimos alfa, beta, gamma. Alfa vale ¿qué? 98.49. Beta vale 26. Gamma vale 55.54. Ahora lado A, B y C. A, B y C. Tenemos que A, ¿cuánto vale? Recordando, tenemos que A vale 12, C vale 10. C vale 10. Y B, que es el lado que encontramos, vale 5.3187, creo. Sí, 5.3187. Bueno, ahí tenemos todo, ¿eh? Los ángulos y los lados.
Y esa es la conclusión. Encontramos que encontramos todos los elementos que del triángulo. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, tomen nota, por favor. ¿Preguntas? En un momento subo este archivo actualizado al PDF. ¿Preguntas? ¿Ya terminaron de copiar? Todavía no, profe. Miren, un favor, mientras estemos en clase, por favor, pongan en modo, en vibrador o en silencio su teléfono, les voy a decir por qué. Bueno, no me ha pasado con el grupo de ustedes, pero en el grupo de otra carrera, estábamos en clase y sonó, bueno, llamaron a una persona y había una canción, ¿no? De Gigi Agostino, no sé cómo. Y YouTube, como subí el video a YouTube, la compañía, creo que no sé cuál es la propietaria de la canción, me mandó una notificación de que yo tenía que editar el video y silenciar esa parte del video. Entonces, se rompe toda la secuencia del video y en este caso a las otras personitas afectadas se perdieron como 2 minutos de audio del video, entonces eso puede afectar la comprensión del tema, ¿no? Eso no me ha pasado con ustedes, pero mejor por favor tengan en vibrador o en silencio el teléfono, para que no me llegue otra notificación de que tienes que editar el video o silenciar la canción, por favor. ¿Ya puedo quitar esta parte? ¿Ya puedo quitar la pizarra? ¿Ya puedo quitar la pizarra? Bueno, ya la voy a quitar, nos prolongamos un poquito, entonces ahorita subo el archivo actualizado. Que tengan buen día y pues nos vemos, Dios mediante, el miércoles, que es el día del examen. Bueno, ya voy a cerrar, que tengan buen día y estamos pendientes para el miércoles, que es el día del examen. Ok, pues gracias. Bueno, hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe.